La Habana, Cuba se prepara para celebrar su 500 aniversario. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city. Dicen que la mejor cámara es la que siempre llevas contigo. Y hoy en día, pleno siglo XXI, siempre andamos con un smartphone, siempre andamos con nuestra cámara en el bolsillo, lista para capturar todos los momentos que tenemos, familiares. Realmente yo soy usuario de iPhone por muchos años y las cámaras de los iPhones son muy buenas y realmente nunca las he visto aún así como algo profesional. Más bien, no sé, subir historias a Instagram, aunque encuadre la fotografía, aunque le dé cierta edición, nunca las he visto de manera profesional, pero están surgiendo teléfonos que realmente son impresionantes y hoy vamos a probar el Samsung Note 10 Plus, un telefonazo que acaba de salir con una tecnología impresionante. No estoy diciendo que le vamos a ganar a las cámaras aún los teléfonos, no ha pasado, tal vez pase dentro de 10 generaciones más, pero generaciones de teléfono, pero no es la idea. Pero realmente ya es tendencia, ya mucha gente está trabajando. La misma Selena Gomez acaba de subir un video con el iPhone 11 Pro, que realmente la calidad es sorprendente. Aún no tenemos ese teléfono, pero tenemos el último Samsung acabadito de salir y es el que vamos a probar hoy. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Hacer fotografía con el móvil. Les voy a mostrar los trucos, los tips necesarios para que hagan fotografía con calidad, para que su Instagram, su Facebook, para lo que quieran usarlo, tenga la calidad necesaria y tenga el toque que le hace falta para que parezca profesional. El teléfono realmente por ahora, por cosas de física, no puede ser mejor que una cámara porque es un lente pequeño, con un sensor pequeño y todo realmente sucede en lo que se llama imagen computacional. ¿Qué es imagen computacional? Pues es un software que después que la foto es captada por ese lente y ese sensor pequeño, que por supuesto tiene poca profundidad de campo, que ese sensor tiene poca capacidad de la luz, sobre todo en situaciones oscuras los teléfonos son malísimos, pues la imagen computacional corrige una sombra que tiene mucho ruido, que es generalmente donde se genera el ruido cuando el ISO es muy alto, corrige luego poniéndole un filtro extra de definición, de claridad. Por eso es que las fotografías de teléfono generalmente se ven demasiado definidas, pues eso está en todo el proceso de software computacional, de imagen computacional. La mayoría de las fotos en el teléfono no pasa aquí en el lente, pasa dentro en el software. Los Google Pixel son muy buenos, ahora mismo iPhone sacó un nuevo software increíble, Samsung está muy bien y nada. Tips para fotografía profesional, trucos, la manera en que yo la hago, vamos luego a editarla, les voy a enseñar al final del video programas especiales para tirar fotografías, sobre todo en RAW, que en ese caso sería .dng, que es un tipo de RAW, el software que vamos a usar, aplicaciones extras que son increíbles, se las voy a mostrar al final del video y vamos a traer un amigo, un youtuber extra y vamos a hacer fotos con la cámara y con el teléfono y vamos a ver si él es capaz de ver qué fotos fueron con la cámara y qué fotos fueron con el teléfono, para así tener una idea real en tiempo y espacio de cuán buenas o no son las fotografías de un teléfono hoy en el siglo XXI. ¿Les parece bien? Y nada, comienza el tutorial. Familia, bienvenidos a Super Miércoles de tutoriales. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. Siempre hace falta café, no importa la hora, el café es la medicina. El primer tip sería la luz. Como les expliqué, el sensor es pequeñito, detrás de ese lente pequeñito que tienen ustedes ahí en su teléfono. No importa si es un super wide, si es un... De hecho, los super wide a veces son mucho más oscuros, tienen menos capacidad, son hasta f2.4, que hay veces que los teles son f1.8. Estoy hablando de demasiada técnica. Nada, sencillo, la luz. Utiliza la luz más óptima del día. El mediodía es muy malo, esa luz sobre la cabeza que crea sombras. Fuerza mucho los contrastes del teléfono que no tiene el sensor para luchar con eso. Y los modos HDR generalmente no me gustan, se ven poco profesionales. Entonces usa el amanecer, usa el atardecer, usa el fin del día. Esos momentos dorados, como le dicen en la fotografía, también favorecen mucho. ¿Qué clase de aire? Yo creo que viene una tormenta aquí en La Habana. Eso favorece mucho. Y para complementar todo eso, dispara en RAW. Yo sé que los teléfonos normalmente disparan en JPG. JPG es un formato de archivo ya comprimido, ya la foto salió hecha. Entonces no la puedes rehacer, no la puedes editar a tu manera.
dispara en RAW. Yo uso la aplicación Lightroom móvil en iPhone, en Android. Es espectacular, te permite disparar en .dng, por lo tanto luego puedes editarla, tienes manejo sobre la foto para cambiar los contrastes, las luces, la temperatura. A lo mejor querías que la foto fuera más fría, si disparas en JPG no puedes cambiar la temperatura de color a más cálido o más frío. Usa Lightroom móvil, está disponible free. Yo no trabajo para Lightroom ni para la 2, Está disponible free tanto en Android como en Apple y es increíble. Inclusive en Android aún no deja hacer eso, no sé por qué. En este teléfono lo estuvimos probando, pero no deja cambiar de lentes. Pero en Apple te deja cambiar, te deja cambiar entre lentes, para el lente tele, para el lente wide, para el super wide. La aplicación Lightroom es móvil y luego editas en ella misma, pero eso lo vemos después, ¿ok? Usa la luz y dispara en RAW. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes, for the snakes, load the clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle. Hasta ahora el Note 10, impresionante. Me he quedado impresionado con la calidad de las imágenes, con la versatilidad de los lentes, realmente es impresionante. El tip número 3 sería la composición y la creatividad. Composición, simple. Cuando estás trabajando, por ejemplo, te recomendé en Lightroom móvil, pero la propia aplicación del teléfono, tanto en Apple como en Android, trae la línea de 3, esas 2 rayas verticales y 2 rayas horizontales que ves para lograr la composición, para trabajar la regla de los tercios. En cada crucecita esa que tú ves es un punto de interés, son los llamados puntos dorados, donde puedes componer tu foto de manera mejor. Hay otras técnicas más avanzadas como composición áurea, como líneas guías. Ahora mismo donde me estoy filmando, por ejemplo, ven la columna, esas son las líneas guías que dirigen tu imagen, que dirigen tus ojos hacia mí, hacia la imagen, para que no te diversifiques con lo que está atrás. Todo eso es composición y se aplica a las mismas fotos. Tal vez para distraer al ojo de la persona de que no es tanta la calidad, de que no hay la profundidad real que te daría un lente, que te daría una cámara con un sensor full frame, utiliza la composición. Ubícalo en los puntos dorados, busca líneas guías, composiciones áureas, estudia un poquito de eso o espera que yo en un par de semanas voy a sacar un video de eso. Y lo otro sería la creatividad. Por ejemplo, yo uso mucho los prismas para crear refracciones de la luz. Usa una planta que está delante de ti, usa un arbusto, lo recoges, creas profundidad y creas creatividad. Eso es algo muy importante también y todo se suma, crear profundidad. La fotografía de teléfono, por una cuestión de física, en ese lente pequeño es imposible crear profundidad real. Los teléfonos, el Samsung tiene un software de profundidad, tiene un sensor de profundidad, así mismo lo llaman ellos, que emula, que interpreta profundidad, pero realmente no llena. A veces crea profundidad solamente atrás, cuando realmente hay profundidad a veces adelante y atrás. Entonces créala tú, crea la ilusión de profundidad. ¿Cómo? Con diferentes capas de imágenes. Pon algo delante, tu objetivo en el medio, algo en lo profundo, para que tus ojos creen la sensación de que estás yendo a través de una imagen, de que vas desde un primer plano a un segundo, un tercero y creas una profundidad virtual, aunque no sea mediante el bokeh, mediante el desenfoque, estás creando profundidad. Estos son detalles importantes que pueden diferenciar una foto común a una foto profesional. Para el uso que le quieras dar, a lo mejor engañas a tu cliente, no lo hagas, no engañes a nadie. Y le dices que hiciste una sesión del lugar que te mandaron con la cámara y realmente fue con tu iPhone 11 Pro, con tu Samsung Note 10, que es genial. Que no te lo recomiendo. Si te vas a gastar el precio que vale esto, cómprate una DSLR con un par de lentes, un 50 fijo, que son bastante baratos y vas a tener mejores resultados. Pero si tienes un teléfono, ve usando estos trucos que te doy. Vamos al siguiente truco y seguimos haciendo fotos. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes, for the snakes, load the clip and I'ma pull it, something shakes. Una ventaja que sí tienen realmente los smartphones para hacer fotografía es la movilidad. Es increíble como, a diferencia de una DSLR como esa que estamos filmando, toda grande, toda tosca, con un lente gigante, con este teléfono te puedes colocar abajito, te puedes colocar en una esquina, puedes buscar ángulos realmente únicos. Realmente, si vas a hacer fotografía con tu teléfono, dedícate a explotar esa virtud única que tiene un teléfono, la versatilidad de ponerte en el piso, de ponerte en una pared, porque realmente al ser tan pequeño, esa es una ventaja que le da. Y luego usa elementos creativos como yo, que uso los prismas para crear refracciones de luz, crea bokeh, crea luces
con tu teléfono. Por ejemplo, tienes otro teléfono y no prende, y no prende, y no prende, y ya prendió. Y creas luces, creas ese efecto bokeh de desenfoques de luz, creas cosas ricas en la foto que aparentemente son las cosas que suceden en un lente y las puedes crear aparentes. Es muy importante eso, que utilices elementos a tu favor, que uses la movilidad del teléfono. Creo que esos son los pasos básicos junto con los que te he dado para componer una fotografía de calidad. Luego está tu imaginación, luego está tu estudio. Mira muchos fotógrafos, mira mucha gente online, entiende cómo funciona la fotografía y todo eso te va a ayudar a que tu mente automáticamente genere subconscientemente, vaya generando todo el contenido de calidad que tú quieres generar y que a partir de ahora, después de este video, estoy seguro que vas a hacer. Estos son los consejos que necesitas usar si quieres hacer una fotografía buena con tu teléfono. Pero el video no ha acabado. Ahora nos vamos para el estudio. Vamos a llamar a un amigo, un youtuber nuevo cubano que está rompiéndola, que se llama Sony VIP, y le vamos a hacer una jugadita. Les voy a poner dos fotos y les voy a explicar que una es de teléfono, que una es de cámara, y vamos a ver si él, que sabe de fotografía, logra descubrir cuál es la de una cámara de SLR con su lente, con todo su boom, y la de un teléfono. Vamos a ver cómo sale y al final les voy a poner una prueba a ustedes también. Y además les voy a explicar acerca del Lightroom, vamos a editar las fotos, les voy a explicar de aplicaciones como Focus, etcétera, que vas a poder usar, ya me están regañando de nuevo, que vas a poder usar para mejorar. Lens Distortion, una aplicación que yo uso que está genial. Todo eso se los muestro ahora en el estudio. Y nada, no puedo grabar. Dale, mi gente. Y ya estamos en el estudio. Es increíble el calor que hace en Cuba. Noviembre y tenemos 28 grados Celsius. Todo lo que les dije, porque yo venía meditando en el camino y dije, wow, la gente van a decir que, claro, es un Note 10, el último Samsung, es la última tecnología, los últimos software computacionales. Pues no. Fotos como esta y como esta, las tiré con el iPhone 8 Plus. Un teléfono, vamos a decir que ya desfasado, fuera de tiempo, ya no está en la generación X, la generación 11 de Apple, y sin embargo, con estos mismos trucos que te enseñé con ese teléfono, todo el tiempo yo subo fotografías a mis historias de Instagram. Tienes que seguirme en Instagram para que veas todo el tiempo. Yo subo fotografías de La Habana, arquitectura, gente, momentos. O sea, trato de documentar a través de Instagram todo lo que va sucediendo con fotografías y siempre lo hago a través del móvil, Lightroom móvil y las aplicaciones que te voy a enseñar ahora. Perfecciono las fotos e inclusive mucha gente piensa que son fotos con la cámara, que las subo y no es así. Y mis 3 aplicaciones para mejorar mi fotografía con el celular, para lograr fotos buenas con el móvil, como vieron en el título, son Lightroom móvil, Lens Distortion y Focus. Entonces vamos a hacer un último experimento como lo había prometido. Vamos a llamar a un amigo nuevo del canal, un youtuber que hoy mismo está empezando en YouTube. Junto con este video él sube su primer video, pero tiene una creatividad y tiene un empuje que me agrada. Y para finalizar este video, 2 cosas: un mensaje positivo y un experimento súper rápido. El mensaje positivo se va acerca del apoyo, del compañerismo. Vamos a hacer el experimento de llamar a un youtuber nuevo que está estrenando canal ahora mismo, Sony VIP, que tal vez te preguntes por qué apoyo a un youtuber que apenas sube un video, y es que hay que apoyar a la gente emprendedora, a la gente creativa, a la gente que quiera aportar a tu ambiente, a tu tipo de trabajo. No todo puede ser una competencia. De hecho, se aplica muchísimo. Si tú eres youtuber y estás viendo este video, YouTube no tiene por qué ser una competencia. Sin embargo, no entiendo por qué lo sigue siendo. Tus suscriptores no son tuyos ni son míos, los míos. La gente es libre de suscribirse a 100 millones de canales y no pasa nada. Por ende, apoya a la gente creativa, crea una comunidad fuerte. Ojalá Cuba tuviera una comunidad YouTube fuerte y unida, como tienen muchos países. Fuéramos mucho mejores. Entonces el experimento es el siguiente. Voy a llamar a Sony, que tiene experiencia en el dibujo, que tiene experiencia en la pintura, en la fotografía, en el video. Y vamos a ponerle fotos que tiré con el móvil, de las que hice hoy, y fotos con mi cámara, con esa que me están viendo. Y vamos a ver si él logra diferenciarlas. Y no voy a hacer ningún tipo de trampas una al lado de la otra. De hecho, no las voy a poner en una laptop para que tengan una calidad. No, las voy a poner en un iPad. Que los iPads
tiene las mejores pantallas del mercado y puedes apreciar cada detalle. El experimento es, vamos a ver si él puede adivinar cuál es de una cámara y cuál es de un teléfono. Las dos editadas, y vamos a ver qué logramos, qué puedo lograr yo, si puedo engañar el ojo de una persona que sabe con todo lo que te enseñé hoy. Entonces lo llamamos para que venga al estudio, vive relativamente cerca. Y las mismas fotos te las voy a dejar a ti para que tú también lo adivines. Y si adivinaste, déjamelo en los comentarios, ¿ok? Y ya creció el grupo de trabajo. Aquí estamos con Sony VIP, un youtuber que está estrenando video hoy mismo. Hoy es que su canal abre al mundo. Vayan ahora mismo corriendo a apoyarlo, todo el que está viendo este video. Que se une gente profesional, es lo que me gusta a mí, a la comunidad de YouTube. Experimento rápido. O bueno, preséntate. Ahí más o menos. Sí, hola mi gente, mi nombre es Sony VIP, como acaba de decir Eric Wayne. Y nada, estoy aquí para crear contenido nuevo, de calidad, contenido VIP, exclusivo, para mostrarles a ustedes lo mejor de Cuba, lo mejor de La Habana. Y nada, hay sorpresa, vienen cosas buenas. Síganme, que van a ver cómo les enseño una parte de La Habana, una parte de Cuba que ustedes no conocían. Me encanta como VIP, tenía que haber puesto Eric VIP al principio, pero no me di cuenta de eso. Entonces el experimento es sencillo, como más o menos te dije, te explico más rápido. Yo te voy a poner una serie de fotos aquí en el iPad. Una es con un Note 10 Plus, un teléfono nuevo. Otras son con un iPhone 8, un teléfono viejo. Y todas comparadas con una cámara, con lentes profesionales, una cámara profesional. Vamos a ver si tú, con tu experiencia de videógrafo y fotógrafo, eres capaz de identificarlo. Las mismas fotos van a ir saliendo en la pantalla para ustedes. Y compitan ustedes también por su lado y me dejan en los comentarios honestamente si lograron adivinar. Foto número 1. Dime cuál es con una cámara, a ver si tú logras identificar, y cuál es con un teléfono. Una es con un iPhone 8 y otra es con una cámara. Bueno, yo creo que la de la cámara es la de la derecha. ¿Qué creen ustedes? Pues resulta que no. Esta es con la foto número 1, la de La Habana Libre al fondo, es con una cámara y la otra es con un iPhone 8. Es una de las fotos que subo todos los días en mis historias, que voy corriendo y digo, wow, me encanta esta imagen, chácata, y uso lo que le enseñé. Se me salió el chiflido ahí. Pues no. Hay algo cosas que no pueden hacer en móvil, como en la foto número 1, ves cómo logro atrapar la densidad de los rayos de luz, pero vieron que funciona. Fíjate que es mal. Dime, ¿cuál es la foto número 1 y foto número 2? Creo que la foto de la izquierda, esta sería la número 1, Sí. debe ser la foto tirada por una cámara. Sony me está fallando, me está haciendo bien mal con la gente. Esta es con la cámara y esta es con el móvil. Se dan cuenta cuando usas las líneas guías, cuando usas todas las reglas de composición como parece una Es que está cámara. difícil, cabrón. Y cuando la editas bien. Ahora vamos a probar con retrato. Cámara Samsung Note 10 contra cámara con una Canon. Creo que la foto de la izquierda es la foto de la cámara. Ay, ay. Es increíble, pero eso es algo que he notado también. La fotografía con teléfono, donde más trabajo pasa es en los rostros. El ser humano es complicado de atrapar para los móviles por los propios software computacionales que no son todavía los de 2050 cuando llegue. Entonces ya tienes 1 y 2 fallados. Y la última, foto número 1, una guagua en Centro Habana, en medio de un aguacero, un P6 que va para... ¿Es un P6, no? Sí. Un P8 que va para la playa y un carro en Santiago. Ahí esa foto es con un iPhone XS Max una y la otra con una cámara Canon igual, para que vean que experimenté con varios teléfonos, o sea que no está solamente para el último Samsung. Aquí igual está bastante difícil de saber, pero creo que tengo la cosa correcta. Creo que la de la derecha es la cámara. El problema es que Sony hizo trampa, hizo esto y ahí sí tú ves lo malo o lo bueno que son las cámaras, ¿verdad? Claro, esa no era la idea. Hizo trampa, pero bueno, quedó 2 y 2. Y nada, espero que les haya también servido este tutorial, espero que hayan entendido lo que les mostré, que lo logren aplicar y que me sigan en el Instagram, que les dejé como 4 veces en el video, y quisiera que suban fotos con el teléfono
y me etiqueten para yo verlas y yo las voy a compartir aquí mismo en el canal, en mi propio Instagram, para ver cómo lo aplican, porque me encanta ver los resultados del trabajo. Sony VIP, apoyo ahora mismo en este canal, brinquen hacia su canal, el link está aquí abajo para que sea súper fácil. Y nada, mi familia, recuerden que ustedes son increíbles, recuerden siempre que ser y ser la mejor versión de ustedes mismos, y recuerden que a partir de ahora, Wayne and VIP. Y nada, familia, hasta el siguiente vlog que viene todo desarrollándose con el 500 aniversario de La Habana, que vamos a hacer cosas con Sony, Sony va a hacer cosas, y viene Anita, y viene Dami, y viene la Mara de los Tomates. Así que se acabó el tutorial de 250 horas de hoy. Chao.